Bienvenidos al canal El lado B de las cosas. Presenta el verdadero misterio de Stranger Things. La serie de Stranger Things acaba de estrenar su cuarta temporada. Es una serie muy popular, posiblemente la más popular de Netflix o de las más populares. Y bueno, es una historia que trata de unos niños, bueno, ya adolescentes, que se enfrentan a una serie de misterios como un monstruo que surge de una dimensión paralela y más oscura y demás cosas, ¿no? Todo surge a partir en la primera temporada de la desaparición de uno de los niños, por la razón por la cual, bueno, su mamá y también sus amigos emprenden una búsqueda y se van a dar cuenta que hay un laboratorio que hace experimentos con personas y que ahí se abre un portal hacia otra dimensión y demás, ¿no? Bueno, muchas de las cosas, como ya había hablado en un video anterior, que salen en Stranger Things son reales. Algunas. Por ejemplo, el hecho de que hagan experimentos con humanos, los hicieron o los hacen, creo que los hacen todavía, para desarrollar habilidades extrasensoriales, como incluso salen en todas las temporadas, visión remota, visión extraocular, cómo hacer asesinatos a distancia, que eso lo mencionan en la cuarta temporada también, telequinesis también, y bueno, varias cosas, ¿no? Ese tipo de experimentos se hicieron y se hacen, está documentado en algunos documentos que bueno, se ventilaron de la CIA y demás. Incluso Clinton en su momento reconoció que se habían hecho esos experimentos bajo el programa de MK Ultra. Hay muchos programas, no nada más MK Ultra, pero bueno. En Stranger Things, uno de los personajes estuvo en el laboratorio, ahí le desarrollaron sus habilidades extrasensoriales con el trauma, o sea que ahí mismo te muestran todo, ¿no? Como les daban hasta electroshocks, les ponían chips, a los niños les hacían, los ponían en una máquina que estaban como sumergidos en el agua y con ciertas características para que pudieran utilizarlos para abrir portales, hacer canalizaciones, todo eso que sale en las primeras temporadas, está documentado de que ese tipo de experimentos los hacían. También de que existen grupos de élite de personas con estos poderes sensoriales que son utilizados para beneficio por lo menos de Estados Unidos y seguramente para otros gobiernos. Bueno, eso ya lo analicé a detalle en otro video, pero en esta cuarta temporada y sin hacer mucho spoiler, hay un tema que es mencionado, no es el tema central, pero sí lo mencionan un poco en la serie, como es un poco primado negativo para explicarnos un tema que estuvo de moda, bueno, no de moda, fue un fenómeno que ocurrió en los 80s. A ver, les voy a decir un poquito, como les digo, no es el tema central de la cuarta temporada, pero en la cuarta temporada pues empiezan a ocurrir una serie de crímenes y pues nuestros personajes están ahí investigando y todo, ya saben de los monstruos y todo eso, pero hay un grupo de personas en el pueblo, es un pueblo chiquito, que creen que esos crímenes son ocasionados por alguna secta, porque dicen que está pasando en muchos países, que hay en muchas partes de Estados Unidos que hay sectas diabólicas, y bueno, sale a relucir que algunos niños juegan calabozos y dragones y en esa época jugar eso era así como satánico. Yo nunca he jugado ese juego de mesa, la verdad no puedo opinar, pero empiezan a decir y casi que se organizan para ir a linchar a los niños que jugaban esto, que no tienen la serie nada que ver con sectas ni tampoco si esa sea la razón de los crímenes, ¿no? La serie va por otro lado, pero sí lo mencionan y le llaman el pánico satánico. Y sí hacen mención así de que las personas que piensan que son estos grupos, que son adoradores del diablo, que hicieron un pacto y tal, los ponen así como locos, como fanáticos o así demasiado. Y insisto, la serie no habla de eso, no hay ninguna secta, ni, bueno, hasta lo que yo he visto, ni tiene nada que ver con eso. Los niños a los que están acusando nada más
se sentaban a hacer juegos de mesa y en realidad el que está cometiendo los crímenes pues son los monstruos que ya habían salido en otras temporadas. En fin, pero hacen mención a esto. Y resulta que en los 80 sí hubo un fenómeno interesante. ¿Por qué? En los 80 pues estaban de moda muchos de estos grupos que, bueno, siguen estando de moda, son legendarios y tal vez no me expresé bien, como Black Sabbath, Kiss y todo esto, ¿no? Y ellos, pues, si ya los conocen, digamos que tienen esas prácticas ocultistas, nunca lo han escondido, lo dicen abiertamente en sus canciones, en su imagen, en sus conciertos, que hasta uno de ellos se comía murciélagos o se bañaban en sangre o hacían rituales en su escenario y tal. Y ellos pues abiertamente decían que ya habían hecho su pacto y que, o sea, nunca lo negaron, ¿no? Pero en los 80 pues eso no se acostumbraba y fue un escándalo. Y luego surgió algo que los medios de comunicación le llamaron el pánico satánico. Insisto, esto no tiene que ver directamente con Stranger Things, pero sí se menciona. Hubo un libro que se llamaba Michelle Remembers, que era sobre un psiquiatra que tenía un paciente que a través de hacerle hipnosis le ayudó a recordar cosas que había vivido de niño, que eran casos de maltratos y de todo dentro de una secta satánica a la que pertenecía su familia y que a él lo había olvidado por el trauma. Resulta que cuando sufres un trauma muy grande, tu cerebro se rompe en pequeños pedazos y algunas cosas, lo más grave, se guarda y lo olvidas, pero tienes muchas secuencias, muchas reacciones que no recuerdas o no sabes por qué estás reaccionando así. A veces también se crean diferentes personalidades, pero en los 80 no se hablaba mucho de esto. Entonces, cuando salió este libro, muchas personas empezaron a recordar que también habían sido víctimas de esto, porque no había redes sociales, no había internet, no había nada. Entonces muchas personas empezaron a recordar que les había pasado lo mismo. Ojo, las sectas son reales, está documentado. En la actualidad, en la actualidad ha habido casos documentados, testimonios muy fuertes, no solo en Estados Unidos, en muchas partes del mundo, incluso en México. Pero ¿qué pasa? Que como incluye a gente, generalmente está metido políticos, millonarios, pues, ¿qué pasa? Que se cierra, ¿no? Entonces, cuando este libro salió y mucha gente afirmó que le estaba pasando lo mismo, que tenían recuerdos de niños, de que habían sido obligados a participar en ese tipo de cosas, los medios de comunicación dijeron que era su gestión, que este libro había hecho que la gente se inventara cosas para llamar la atención, no porque estaban locos, pero que eso no existía y le pusieron así, pánico satánico o gente loca, ¿no? Y dijeron que, bueno, los artistas que practicaban esto lo hacían para llamar la atención, porque era mercadotecnia, pero que eso no existía. Después, en el 1983, hubo una denuncia muy grande. Resulta que en una guardería infantil en California hubo más de 300 casos de niños cuyos padres denunciaron que habían sufrido, pues ya saben, ¿no? Ese tipo de maltrato de todos los sentidos y que además los niños afirmaban que habían sido llevados a un lugar y empezaron a describir todo lo que hay en un ritual. Son cosas muy horribles que no puedo ni mencionar, pero o sea, un ritual de adoración al diablo, ¿no? En fin, se pusieron más de 300 denuncias, 360 para ser exactos. Hubo muchos psicólogos hablando con los niños. Se encontraron evidencia física, o sea que los niños sí habían sufrido un maltrato. Evidencia física. Los niños describían que habían sido llevados por túneles que estaban abajo de esa guardería hacia otro lugar donde se realizaban estas ceremonias. Pues los padres y algunos policías locales entraron a la guardería, encontraron los túneles. Dentro de los túneles se encontraron pues los animales, la sangre, las cosas que los niños habrían descrito también sacrificios.
Encontraron evidencia física, encontraron los túneles, encontraron evidencia física en los niños. Los niños obviamente tenían traumas terribles, fueron atendidos por muchos psicólogos. La familia que estaba a cargo se llama la familia McCarthy, que eran los dueños de la guardería. Se presentaron muchas evidencias, insisto, evidencias físicas, evidencias de que los túneles existían, de que efectivamente pues los niños reconocían los lugares, todo eso. Pero ¿qué pasó? Que después la investigación siguió y empezaron a vincular a familias poderosas, que esas familias asistían a las ceremonias que ocurrían en los túneles. Los niños los identificaron, personas como Bush, personas de la CIA. Y entonces, cuando el nombre de los políticos empezó a sonar en los medios oficiales, cerraron el caso. Cerraron el caso, dijeron que eran inventos de los niños, que los niños habían sido coaccionados por los psicólogos, que todo lo inventaron los psicólogos, que los psicólogos les habían implantado recuerdos falsos, y fue ahí, en los 80s, cuando se creó este término médico, psicológico, psiquiátrico, que se llama implantación de recuerdos falsos, que ahora lo utilizan mucho para desacreditar los juicios, ¿no? De maltratos y todo esto. Ahí dijeron que los niños habían sido coaccionados por los psicólogos, que todo era una fantasía de los psicólogos, que los psicólogos lo habían inventado todo, no sé, para ganar dinero o porque son fanáticos religiosos o algo así, y que los niños solamente repetían lo que decían los psicólogos y los niños dijeron que seguro les habían inventado historias. Los psicólogos que a los niños no les había pasado nada, y lo de los túneles, las cosas físicas fueron ignorados, fueron desestimados, se quitaron todos los cargos contra la familia y los McCarthy y los trabajadores de la guardería. Se cerró el juicio, le pusieron denuncias contra los psicólogos, a muchos les quitaron su cédula profesional y se cerró el caso. No, aquí no pasó nada, no. Y ya, simplemente cerraron el caso y aquí no pasó nada. Los medios de comunicación, insisto, no había internet, y si ahora con internet, miren cómo nos inventan historias y todo, no los creemos, pues en esa época entonces dijeron que eran inventos de fanáticos religiosos, que eso no existía, que los fanáticos religiosos le metían ideas a los niños y ¡pum! Después de tantos años sabemos que historias como esa se repiten. A la gente pues le dijeron, eso era un invento de niños, ¿no? Era un pánico satánico de gente loca y lo olvidaron y la gente simplemente lo olvidó y volteó para otro lado. Pero esos casos que ocurren en guarderías, en orfanatos, en albergues, siguen ocurriendo alrededor del mundo en muchos países, y muchos de esos maltratos están vinculados con prácticas hacia la adoración de alguna entidad como el diablo, lo que sea, alguna entidad así. Hay muchos casos en México, en España. En España hay uno que se llama el caso Bar España, que es un caso muy fuerte, muy doloroso. Yo no he puesto, es que es muy doloroso. Ahí hay niños que dan su testimonio, son cosas terribles. Y lo más terrible es que la gente en España olvidó el caso, así como, sí, y voltearon para otro lado. No existe, no queremos saber. ¿Y qué pasó? Pues los que eran acusados, que eran además personajes de la política, del medio de comunicación y empresarios, salieron libres. Hubo denuncias penales, Hubo denuncias, se presentaron pruebas físicas y pasó lo mismo. No, aquí no pasó nada. A los que estaban, siendo inculpados, libres, sin cargos, no pasó nada. Y por el contrario, en ese caso había un bloguero, había blogueros, youtubers y personas pues ajenas a los medios de comunicación que le dieron seguimiento. Pues a un bloguero le metieron una denuncia por difundir cosas que porque no era cierto. Lo único lo que hacía era recopilar información de los testigos y demás, pues lo denunciaron a él, al que recopilaba información o al que había lastimado a los niños.
Y luego a otro que era dueño de un periódico pequeñito en España, también lo denunciaron, se tuvo que fugar por haber hablado de ese caso. Entonces, los testimonios por ahí los encuentran en internet, algunos ya los quitaron, pero ahí era un caso muy parecido. Y los medios de comunicación también dijeron que los niños se habían sugestionado, que eran inventos de los niños, que veían muchas cosas, que eran muy, que eso absurdo, que eso no puede pasar, no sé qué. En México ha habido varias denuncias similares también en guarderías, en albergues y demás, pero ¿qué pasa? Que no se denuncia, no se investiga, los medios de comunicación nunca van a hablar de eso y de todas maneras a la gente tampoco le importa. La gente pues le gusta más el fútbol o algo así, pero no hablar de esos temas. Entonces, en Stranger Things mencionan un poco, sale un poquito mencionado lo del pánico satánico que ocurrió en los 80s. Me parece que en los 80s hubo un intento de despertar, o sea que mucha gente se empezó a dar cuenta de lo que estaba pasando, pero los medios de comunicación los volvieron a dormir. Pero déjenme su opinión. Este canal les presenta historias alternativas. No olviden suscribirse y ayudarme a compartir.